ese momento arrojó su taza de café al suelo. «Levántate, Selena», dijo. «Ya que vives en esta casa, es hora de que aprendas a comportarte como mi sirvienta. Lávame los pies». La casa se congeló en un instante. Pedri no dijo nada, y yo, lentamente, me puse de pie. Pero había algo que ella no sabía. Puede que durante años me hubiera acostumbrado a que todos me dieran órdenes, pero en ese momento estaba a punto de aprender quién mandaba realmente en esta casa. Mi nombre es Selena Álvarez. Tengo 63 años. En mi juventud trabajé en un banco. Luego mi esposo falleció y crié a mi hijo Pedri sola. Cuando mi hijo se casó, estaba muy feliz, porque Elena al principio era un ángel. Esa mujer de sonrisa amable, elegante, que bajaba la voz al hablar, cambió completamente tan pronto se casó. La casa no era mía, era la nueva casa de Pedri, pero el crédito todavía estaba a mi nombre. A pesar de eso, Elena me decía cada día: «Eres como una invitada en esta casa, no lo olvides». Al principio guardé silencio, porque no quería que el matrimonio de mi hijo se arruinara. Pero esa mañana las cosas cambiaron. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Sobre la mesa, una taza de café a medio beber. En el suelo, algunos platos rotos. Elena estaba sentada con su bata de satén rosa, los pies extendidos, con las uñas recién pintadas, lanzándome órdenes. Pedri se preparaba para ir al trabajo, pero desviaba la mirada. Ese niño silencioso que temía interponerse entre su madre y su esposa. «Levántate, madre», dijo Elena con voz helada. «Limpia el suelo para que pueda vivir en una casa limpia por un momento. Y luego lávame los pies. O le diré a Pedri que anoche me trataste mal». Sus palabras cortaron el aire de la habitación como un cuchillo afilado. En ese momento mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un lado, mi ira crecía. Por otro, mi orgullo. Pero ni una sola expresión cambió en mi rostro. Solo sonreí. Y dije para mis adentros: «Está bien, Elena. Tú lo pediste. Ahora el juego se jugará según mis reglas». Me levanté despacio, muy despacio. Cada movimiento era calculado, como si estuviera interpretando una danza que solo yo conocía. Elena me miraba con esa sonrisa de satisfacción que se había vuelto tan habitual en su rostro desde que se convirtió en la señora de la casa. Pedri seguía atándose los zapatos junto a la puerta, fingiendo no escuchar, como siempre hacía. «Claro, Elena», dije con una voz tan suave que casi sonaba tierna. «Voy a lavar tus pies, pero primero, déjame preparar el agua apropiadamente». Elena parpadeó, sorprendida por mi docilidad. Esperaba resistencia, una discusión, lágrimas quizás, pero no esto, no esta calma. Su sonrisa se amplió, creyendo que finalmente me había doblegado. «Eso está mejor, Selena», dijo ella, recostándose en su silla como una reina en su trono. «Ya era hora de que entendieras tu lugar en esta casa». Caminé hacia la cocina con pasos medidos. Pedri finalmente levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos por un breve segundo. Vi en ellos culpa, vergüenza, pero también cobardía. Mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, que alimenté con mi pecho, que eduqué con mis manos, no era capaz de defenderme. Eso dolía más que cualquier palabra cruel de Elena. Llené una palangana con agua tibia. El vapor subía en espirales delgadas. Añadí unas gotas de aceite de lavanda, algo de sal de Epsom. Tomé una toalla limpia y blanca del armario. Mientras hacía todo esto, mi mente trabajaba a toda velocidad, recordando, calculando, planeando. Verás, Elena no sabía muchas cosas sobre mí. No sabía que durante mis años en el banco había aprendido no solo sobre números y cuentas, sino sobre personas, sobre sus debilidades, sus miedos, sus secretos. No sabía que yo había sido quien verdaderamente había negociado la compra de esta casa, quien había hablado con los abogados, quien había firmado los papeles importantes. Pedri era mi hijo, pero en asuntos legales y financieros siempre había sido un poco ingenuo, un poco dependiente. Y Elena, ay, Elena, ella tampoco sabía que yo tenía copias de todos los documentos importantes en una caja de seguridad en el banco. Los títulos de propiedad, los contratos, las escrituras, todo a mi nombre, porque cuando compramos esta casa,
Pedri aún no tenía el crédito suficiente. Él solo era cofirmante. Yo era la propietaria real, pero había guardado silencio durante meses, porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz, porque pensaba que tal vez Elena cambiaría, que su crueldad era solo una fase de ajuste. Había soportado sus insultos, sus órdenes, su desprecio. Había limpiado, cocinado, lavado, como si realmente fuera la sirvienta que ella creía que yo era. Pero todos tenemos un límite, y Elena acababa de cruzar el mío. Regresé a la sala con la palangana humeante, la toalla sobre mi hombro. Elena había encendido la televisión y estaba viendo uno de esos programas de chismes de celebridades que tanto le gustaban. Ni siquiera me miró cuando me arrodillé frente a ella. «Pon tus pies aquí», dije, colocando la palangana en el suelo. Elena obedeció con un suspiro de placer, hundiendo sus pies en el agua tibia. Cerró los ojos. Así está mejor. Deberías hacer esto todas las mañanas, Selena. Quizás así aprenderías a ser útil en esta casa». Pedri tosió incómodo desde la puerta. «Elena, cariño, creo que eso es un poco... ¿Un poco qué, Pedri?» Elena abrió los ojos bruscamente, su voz como un látigo. «¿Vas a contradecirme? ¿Vas a defender a tu madre sobre tu esposa? Porque si es así, podemos tener una conversación muy larga sobre nuestro matrimonio». Pedri bajó la cabeza. «No, cariño, no dije nada. Me voy al trabajo». Y así, mi hijo salió por la puerta, dejándome sola con mi torturadora. Escuché el sonido de su auto alejándose, y algo dentro de mí se endureció aún más. «Así está bien», dije suavemente, tomando uno de sus pies entre mis manos. «Déjame cuidar de ti apropiadamente, Elena. Después de todo, eres la esposa de mi hijo». Comencé a masajear su pie, presionando los puntos de presión que había aprendido en un curso de reflexología hace años. Elena suspiró de placer. «Vaya, Selena, no sabía que eras buena para algo. Deberías haber hecho esto desde el principio, en lugar de andar por la casa como un fantasma inútil». Sonreí para mí misma. Cada insulto era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo. Cada palabra cruel era otra razón, otra justificación para lo que estaba a punto de hacer. «Dime, Elena», dije casualmente mientras seguía masajeando, «¿alguna vez has leído los documentos de esta casa? ¿Los papeles de propiedad?» Elena abrió un ojo, mirándome con sospecha. «¿Por qué habría de hacerlo? Esta es la casa de Pedri y mía. Tú solo vives aquí por caridad». «Por caridad», repetí, saboreando las palabras. «Qué interesante forma de verlo. ¿Qué se supone que significa eso?» Elena retiró su pie bruscamente, salpicando agua. «No me gusta tu tono». Me puse de pie lentamente, secándome las manos en la toalla. Miré a Elena directamente a los ojos, y por primera vez en meses, no bajé la mirada. «Significa, querida nuera, que tal vez deberías revisar quién es realmente la dueña de esta casa antes de empezar a repartir órdenes como si fueras la reina del castillo». El rostro de Elena se puso pálido, luego rojo. «¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada», respondí con calma. «Estoy diciendo claramente que esta casa está a mi nombre. El crédito está a mi nombre. Yo soy la propietaria legal de esta propiedad. Pedri es cofirmante, pero legalmente, esta es mi casa, no la tuya». Elena se levantó de un salto, derramando la palangana. El agua se extendió por el suelo de madera como un pequeño río. «Estás mintiendo. Pedri nunca me ocultaría algo así». «Pedri probablemente no lo pensó mucho», dije encogiéndome de hombros. «Cuando compramos esta casa hace 3 años, él no tenía suficiente crédito. Yo puse la mayor parte del pago inicial con mis ahorros de toda la vida. El préstamo está a mi nombre. Él solo firmó como respaldo. Puedes verificarlo tú misma si no me crees». Vi el pánico cruzar su rostro. Elena no era tonta, solo arrogante. Sabía que yo no mentiría sobre algo que podía verificarse tan fácilmente. Eso no importa», tartamudeó. «Eres su madre. Esta es su casa familiar. No puedes echarnos». «¿Echarlos?», me reí suavemente. «¿Quién dijo algo sobre echarlos? Yo nunca echaría a mi hijo. Pero tú
querida Elena, necesitas aprender algo muy importante. El respeto se gana, no se exige. Me acerqué a ella, mi voz bajando a un susurro. Durante meses te he permitido tratarme como a una sirvienta. Te he permitido insultarme, humillarme, darme órdenes. Lo hice porque amo a mi hijo y no quería causar problemas en su matrimonio. Pero hay una gran diferencia entre ser amable y ser débil. Y tú, en tu arrogancia, confundiste las dos cosas. Elena retrocedió, tropezando con la silla. Pedri no te creerá. Él está de mi lado. ¿Ah, sí? Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Por qué no lo llamamos y le preguntamos? O mejor aún, ¿por qué no revisamos los documentos juntas? Tengo copias en mi habitación. Podemos ir al banco si quieres. Podemos hablar con el abogado que manejó la compra. Dime, Elena, ¿qué tan segura estás? El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo la realidad se asentaba en sus ojos, cómo su arrogancia se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero... Su voz se quebró. Pedri me dijo que esta era nuestra casa. Y lo es, dije suavemente. Es la casa de Pedri porque él es mi hijo y todo lo mío es suyo. Pero no es tu casa, Elena. No mientras sigas tratándome como lo has hecho. Me dirigí hacia mi habitación, pero me detuve en la puerta. Ah, y Elena, limpia el agua que derramaste. Después de todo, no querrás que alguien piense que eres una descuidada, ¿verdad? Me encerré en mi habitación y me permití un momento de debilidad. Mis manos temblaban ligeramente mientras me sentaba en el borde de mi cama, no de miedo, sino de adrenalina, de esa sensación embriagadora que viene cuando finalmente te defiendes después de tanto tiempo de silencio. La habitación que ocupaba era la más pequeña de la casa. Elena me la había asignado cuando se mudaron, diciendo que una persona mayor no necesita tanto espacio. Era apenas más grande que un armario, con una ventana que daba al callejón trasero, pero era mía. Aquí guardaba mis secretos, mis recuerdos, mi verdadera fuerza. Me acerqué al armario y saqué una caja de metal gris que había mantenido escondida debajo de algunas mantas viejas. La abrí con una pequeña llave que siempre llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Dentro estaban todos los documentos que Elena debería haber revisado antes de empezar su campaña de humillación. Escrituras de propiedad, contratos de préstamo, testamento, pólizas de seguro, cuentas bancarias. Todo meticulosamente organizado en carpetas de colores. Azul para la propiedad, amarillo para las finanzas, verde para asuntos legales. Pasé mis dedos sobre los documentos, recordando el día en que Pedri vino a mí, hace 3 años, con ojos brillantes y llenos de esperanza. Mamá, encontré la casa perfecta. Elena y yo queremos casarnos y empezar nuestra vida juntos. Pero mi crédito no es suficiente todavía. ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo podría negarle algo a mi hijo? Había usado casi todos mis ahorros de jubilación para el pago inicial. Había firmado el préstamo, comprometiendo mi pensión. Todo por ver a mi hijo feliz. Y al principio fue maravilloso. Elena era encantadora, atenta, respetuosa. Las primeras semanas después de la boda me trataba como a una reina. Pero las máscaras siempre caen eventualmente. Comenzó sutilmente. Comentarios pequeños sobre mi forma de cocinar. Sugerencias sobre cómo debería vestirme. Miradas de desaprobación cuando hablaba durante la cena. Luego se volvió más directo. Órdenes, exigencias, insultos disfrazados de consejos. Y finalmente, lo que había sucedido esta mañana. Humillación pura y descarada. Guardé los documentos de nuevo, pero saqué uno específico. El testamento que había actualizado hace apenas 2 meses, cuando la situación con Elena se había vuelto insoportable. Lo había hecho en secreto, sin decirle a Pedri. En él, especificaba claramente que la casa pasaría a manos de Pedri solo bajo ciertas condiciones, y que si esas condiciones no se cumplían, la propiedad sería vendida y los fondos donados a una organización benéfica. No planeaba morir pronto, por supuesto, pero era importante tener un seguro, un as bajo la manga. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Selena. La voz de Elena sonaba tensa,
controlada, pero podía detectar el nerviosismo debajo. Necesitamos hablar. La puerta está abierta, respondí, guardando rápidamente el testamento. Elena entró. Ya no llevaba la bata de satén, sino unos jeans y una blusa. Se había arreglado el cabello y se había maquillado. Intentaba recuperar su compostura, su control, pero sus ojos la delataban. Estaba asustada. «Mira», comenzó, su voz intentando sonar razonable. «Tal vez me excedí un poco esta mañana. El estrés del trabajo y todo eso. No quise decir...» «Siéntate, Elena». La interrumpí, señalando la única silla en la habitación. Ella obedeció, lo cual ya era revelador. Esta mañana me habría ordenado servirle una silla. Ahora estaba sentada frente a mí como una estudiante llamada a la oficina del director. «Déjame ser clara contigo», dije, mi voz firme pero no cruel. «No estoy interesada en tus disculpas vacías. No estoy interesada en tus excusas. Lo que me interesa es establecer un nuevo entendimiento entre nosotras». «Yo», comenzó Elena. «No he terminado», la corté suavemente. «Durante meses he guardado silencio porque amo a mi hijo, porque quiero que su matrimonio funcione, porque esperaba que tú maduraras y te dieras cuenta de que una familia no se construye sobre humillación y poder, sino sobre respeto mutuo». Elena apretó los labios, pero no dijo nada. «Claramente, estaba equivocada», continué. «Tú no entiendes el respeto, solo entiendes el poder. Así que permíteme mostrarte dónde reside realmente el poder en esta casa». Saqué las carpetas azules y las coloqué en mi regazo. «Esta casa está a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Yo pago la mayoría de las cuentas con mi pensión y los ahorros que me quedan. Pedri contribuye, por supuesto, pero sus ingresos apenas cubren el 30% de los gastos totales. Tú, por otro lado, no contribuyes absolutamente nada». El rostro de Elena se puso rojo. «Yo trabajo». «Trabajas medio tiempo en una boutique», respondí. «Y gastas todo tu salario en ropa, maquillaje y salidas con tus amigas. No has aportado ni un solo euro a los gastos de esta casa desde que te mudaste». «Pedri nunca se quejó», dijo ella defensivamente. «Porque Pedri te ama. Porque es un buen hombre que quiere hacer feliz a su esposa. Pero eso no te da derecho a tratarme como a una sirvienta en mi propia casa». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín trasero. El jardín que yo había plantado, que yo cuidaba, que Elena nunca había tocado, salvo para tomarse selfies entre las flores. «Aquí está lo que va a pasar», dije sin voltearme. «A partir de hoy, estableceremos nuevas reglas en esta casa. Reglas que todos seguiremos, incluyéndote a ti. No puedes». «Puedo y lo haré», me volteé para mirarla. «Regla número 1. Me tratarás con respeto. No soy tu sirvienta, soy tu suegra y la dueña de esta casa. Me llamarás por mi nombre o me dirás señora Álvarez. Nunca más me darás órdenes como si fuera tu empleada». Elena abrió la boca para protestar, pero continué. «Regla número 2. Contribuirás financieramente a esta casa. No me importa si es con dinero, limpieza o cocina, pero no vivirás aquí gratuitamente mientras me insultas. Haremos un calendario de tareas y todos, incluyendo a Pedri y a mí, participaremos. Pero...» Regla número 3. Mi voz se volvió más fría. «Si alguna vez vuelves a amenazarme con manipular a mi hijo en mi contra, si alguna vez vuelves a intentar ponerlo en una posición donde tenga que elegir entre tú y yo, haré algo muy simple. Les pediré que se muden. Esta es mi casa, Elena. Yo decido quién vive aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de pared en el pasillo, cada tic-tac resonando como un tambor. «No puedes hacer eso», susurró Elena, pero su voz carecía de convicción. «Pedri nunca ¿qué? ¿Nunca elegiría a su madre sobre ti?» Me senté de nuevo. «No quiero que elija. Quiero que tengamos una familia funcional donde todos nos respetemos mutuamente. Pero si me obligas a elegir entre mi dignidad y tu comodidad, Elena, yo elegiré mi dignidad cada vez». Vi lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. «¿Por qué eres tan cruel?»,
sollozó. ¿Cruel? Me reí sin humor. ¿Te parece cruel exigir respeto básico? ¿Te parece cruel esperar que una adulta contribuya a la casa donde vive? Elena, yo no soy cruel. Cruel es lo que tú me has hecho durante meses. Cruel es humillar a una mujer de 63 años que te abrió su hogar. Cruel es intentar separar a un hijo de su madre porque te hace sentir poderosa. Me acerqué a ella y, para su sorpresa, puse una mano en su hombro. Pero no es demasiado tarde, dije suavemente. Podemos empezar de nuevo. Puedes ser la nuera que pensé que eras cuando conocí a Pedri. Inteligente, amable, fuerte. O puedes continuar por este camino de amargura y control. Pero si eliges lo segundo, perderás. No porque yo sea cruel, sino porque finalmente dejé de ser pasiva. Elena me miró, y por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a la vulnerabilidad real en sus ojos. No sé cómo ser diferente, susurró. Toda mi vida, la gente me ha pisoteado. Pensé que si me casaba con Pedri, finalmente tendría algo que fuera mío. Un lugar donde yo mandara. Y luego estabas tú, y sentí que me estabas quitando a mi esposo. Ah, ahí estaba, la verdad debajo de toda la crueldad. Elena, dije sentándome junto a ella, yo no quiero quitarte a Pedri. Él es tu esposo, y lo amo por hacerlo feliz. Pero un matrimonio no se construye apartando a la familia, se construye integrándola. Pero tú siempre estás aquí, dijo ella, limpiándose las lágrimas. Cada vez que quiero tener un momento privado con Pedri, tú estás en la sala. Cada vez que cocino, tú comentas cómo lo hacías antes. Me siento como si estuviera compitiendo contigo constantemente. Respiré profundo. Tal vez había algo de verdad en sus palabras. Tal vez yo había sido demasiado presente, demasiado involucrada. Después de pasar tantos años siendo solo Pedri y yo, quizás no había sabido dar un paso atrás. Está bien, dije lentamente. Tal vez yo también necesito aprender. Tal vez necesito darles más espacio. Pero Elena, la forma en que expresaste tu frustración fue completamente inaceptable. Si tenías un problema conmigo, deberías haber hablado, no humillarme y tratarme como a una sirvienta. Ella asintió lentamente. Lo sé, lo siento, realmente lo siento. Las palabras son baratas, respondí. Lo que necesito ver son acciones, cambio real. ¿Y si lo intento?, preguntó Elena. Si realmente lo intento, ¿podrías darme otra oportunidad? La miré por un largo momento. Parte de mí quería negarme, proteger mi corazón del dolor adicional. Pero otra parte, la parte que había criado a un hijo bueno y amoroso, sabía que todos merecían una segunda oportunidad. Una oportunidad, dije finalmente. Pero al primer insulto, a la primera orden disfrazada, a la primera falta de respeto, esta conversación termina. ¿Entendido? Entendido, susurró Elena. Bien, me levanté. Ahora limpia el agua que derramaste en la sala y luego podemos preparar el almuerzo juntas. Voy a enseñarte la receta de paella de mi abuela. Si vamos a ser familia, mejor que aprendas a cocinar comida de verdad. Un pequeño rastro de sonrisa apareció en el rostro de Elena. Me gustaría eso. Cuando salió de mi habitación, me permití un momento para respirar. Había ganado esta batalla, pero la guerra aún no terminaba. Elena podría cambiar o podría estar simplemente esperando otro momento para atacar. El tiempo lo diría, pero al menos ahora ella sabía que yo no era la anciana débil que había pensado que era. Era Selena Álvarez, la mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había construido una vida con sus propias manos. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a tratarme como menos que eso. Esa tarde, la cocina olía a azafrán y mariscos. Elena estaba junto a mí en la estufa, cortando pimientos con una concentración que rayaba en lo cómico. Sus primeros intentos habían sido desastrosos. Las rodajas eran irregulares, algunas enormes y otras minúsculas, pero estaba mejorando. Más uniformes, le dije, guiando su mano con suavidad. La paella requiere que todo se cocine al mismo tiempo.
Si las piezas son de diferentes tamaños, algunas se quemarán mientras otras quedarán crudas. Es más difícil de lo que pensaba, murmuró Elena, concentrada en su tarea. Todo lo que vale la pena es difícil, respondí, removiendo el arroz en el caldo aromático. Por eso se llama arte culinario, no ciencia exacta. Requiere práctica, paciencia y amor. Elena me lanzó una mirada de soslayo. ¿Amor? ¿Para cocinar? Por supuesto, sonreí. La comida hecha sin amor siempre sabe vacía, sin importar cuántos ingredientes caros uses. Mi abuela solía decir que podías probar la intención en cada bocado. La comida hecha con resentimiento te sienta pesada. La comida hecha con alegría te nutre el alma. Suena como algo de un libro de filosofía barata, dijo Elena, pero había humor en su voz, no malicia. Mi abuela era una mujer sabia, respondí. Sobrevivió a la guerra, a la pobreza, a la pérdida de 2 hijos. Y aún así, cada día se levantaba y cocinaba como si estuviera alimentando a reyes. Decía que mientras tuvieras comida para compartir, tenías una razón para vivir. Trabajamos en silencio por un momento, solo el sonido del arroz burbujeando y el cuchillo de Elena contra la tabla de cortar. «Selena», dijo ella finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Adelante. ¿Por qué no te defendiste antes? Quiero decir, si siempre supiste que esta era tu casa, ¿por qué permitiste que te tratara así durante tanto tiempo?» Era una buena pregunta. Me tomé un momento para pensar en mi respuesta mientras agregaba los camarones a la paella. «Porque el amor de una madre es complicado», dije lentamente. «Cuando tienes un hijo, darías todo por su felicidad. Y Pedri te ama, Elena. Lo veo en sus ojos cada vez que te mira. Pensé que si yo simplemente me hacía más pequeña, menos presente, tal vez eso te haría feliz. Y si tú eras feliz, Pedri sería feliz». «Pero tú no eras feliz», dijo Elena en voz baja. «No», admití, no lo era. Pero había esperado que fuera temporal, que eventualmente encontraríamos un equilibrio. Y esta mañana fue la gota que derramó el vaso. Pedirme que lavara tus pies como si fuera tu esclava. Asentí. Sí, eso fue demasiado. Hay una diferencia entre sacrificarse por amor y permitir el abuso. Y cruzaste esa línea. Elena dejó el cuchillo y se volteó para mirarme directamente. Tienes razón. Lo crucé. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me había convencido a mí misma de que estaba estableciendo mi territorio o algo así. Como si tuviéramos que ser enemigas. No tenemos que serlo, dije suavemente. Pero tampoco podemos fingir que somos mejores amigas de la noche a la mañana. La confianza se construye con el tiempo, Elena. Y tú tienes que reconstruir mucho de lo que rompiste. Lo sé, suspiró. Y sé que probablemente no me creas, pero realmente quiero intentarlo. No solo porque esta sea tu casa, sino porque estoy cansada de estar enojada todo el tiempo. Estoy cansada de sentir que tengo que luchar por cada centímetro de espacio. Apagué el fuego bajo la paella y me volteé hacia ella. ¿Sabes qué es lo irónico, Elena? Que si desde el principio hubieras sido honesta sobre cómo te sentías, si me hubieras dicho, «Selena, necesito más espacio con mi esposo», yo habría entendido. Habría dado un paso atrás voluntariamente. Pero elegiste la crueldad en lugar de la comunicación. No supe cómo hacerlo, admitió Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi propia madre nunca me enseñó a expresar mis sentimientos. En mi casa, si querías algo, tenías que pelear por ello. Nadie te lo daba por las buenas. Ah, otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Cuéntame sobre tu familia, dije, sacando platos del armario. Elena se quedó en silencio por un momento largo. Luego, como si rompiera una presa, las palabras comenzaron a fluir. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Mi madre se volvió dura. Tenía que serlo para sobrevivir, supongo. Pero no sabía cómo ser suave también. Todo era una batalla. Si querías comida, tenías que servirte antes que tus hermanos o te quedabas con hambre. Si querías atención,
Tenías que gritar más fuerte que los demás. El amor en mi casa no era algo dado libremente. Era algo que ganabas siendo la más fuerte, la más lista, la más agresiva. Y luego conociste a Pedri, dije suavemente. Y luego conocí a Pedri, repitió ella, una pequeña sonrisa en sus labios, que es todo lo opuesto a lo que conocía, amable, gentil, paciente. Al principio pensé que era debilidad, pero luego me di cuenta de que era fuerza, una fuerza diferente a la que yo conocía. Pedri saca eso de su padre, dije, sintiendo esa familiar punzada de dolor al pensar en mi difunto esposo. Miguel era el hombre más gentil que conocí, pero también era fuerte cuando necesitaba serlo. Fuerza no significa crueldad, Elena. Significa tener el coraje de ser vulnerable, de ser amable incluso cuando el mundo te ha enseñado a ser duro. Como tú esta mañana, dijo Elena. Podrías haberme echado. Podrías haber sido cruel en venganza, pero en lugar de eso, me mostraste los documentos y me diste una opción. Porque la venganza no construye familias, respondí. Y al final del día, eso es lo que somos, lo que queramos o no. Familia. Servimos la paella en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando terminamos, Elena tomó su plato y el mío para llevarlos a la mesa. Déjame poner la mesa, dijo. Es lo menos que puedo hacer. Gracias, respondí, observándola mientras acomodaba los platos, los cubiertos, las servilletas. Había un cuidado en sus movimientos que no había visto antes. Cuando Pedri llegó a casa esa noche, encontró algo que no esperaba. A su madre y a su esposa sentadas juntas en la mesa, comiendo paella y conversando en voz baja. No era una transformación mágica, no era como si todo estuviera perfectamente bien, pero era un comienzo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Pedri, confundido, dejando su maletín en el suelo. Tu esposa y yo tuvimos una conversación muy necesaria, dije simplemente. Siéntate, hijo, la comida está caliente. Elena se levantó y sirvió un plato para Pedri, algo que, me di cuenta, nunca la había visto hacer antes. Cariño, dijo ella colocando el plato frente a él. Tu madre y yo necesitamos hablar contigo después de cenar, los tres juntos. El rostro de Pedri se llenó de preocupación. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo, respondí. Pero no es lo que piensas. Come primero. Luego hablamos. La cena fue extrañamente tranquila. Pedri nos miraba alternadamente, claramente nervioso, esperando que explotara una bomba en cualquier momento. Elena y yo intercambiamos miradas ocasionales, una comprensión tácita formándose entre nosotras. Cuando terminamos, nos movimos a la sala. Pedri se sentó en el sofá, Elena y yo en las sillas frente a él. Hijo, comencé. Hay algunas cosas que necesitas saber sobre esta casa y sobre lo que ha estado pasando. Durante la siguiente hora le conté todo, no con crueldad, pero con honestidad. Le dije cómo Elena me había tratado, pero también le expliqué los documentos de propiedad, mi decisión de mantenerme callada y finalmente la confrontación de esta mañana. El rostro de Pedri pasó por una serie de emociones: sorpresa, vergüenza, enojo, confusión. Elena, dijo finalmente, volviéndose hacia su esposa. ¿Es todo esto verdad? Para crédito de Elena, no mintió ni trató de justificarse. Sí, dijo simplemente, todo es verdad, y me avergüenzo de mi comportamiento. ¿Cómo pudiste? La voz de Pedri se quebró. ¿Cómo pudiste tratar así a mi madre? Porque soy una persona dañada que no sabía cómo pedir lo que necesitaba, respondió Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y en lugar de comunicar mis inseguridades, las convertí en armas contra alguien que no lo merecía. Pedri, intervine. Sé que estás enojado. Tienes derecho a estarlo. Pero Elena y yo hemos tenido una conversación hoy. Una conversación real y honesta. Y hemos decidido intentar empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Pedri me miró incrédulo. Mamá, ella te hizo lavar sus pies. Te trató como a una sirvienta. ¿Y quieres simplemente perdonarla? No he dicho que la perdone, corregí. He dicho que estamos intentando empezar de nuevo.
El perdón es algo que se gana con el tiempo, con acciones consistentes, no con palabras vacías. Pero sí, estoy dispuesta a darle a Elena la oportunidad de demostrar que puede cambiar. Pedri se frotó la cara con ambas manos, abrumado. No puedo creer que todo esto estuviera pasando y yo no lo viera. No querías verlo, dije suavemente. Y yo no quería que lo vieras. No quería ponerte en una posición imposible entre tu esposa y tu madre. Pero esa es exactamente la posición en la que estoy ahora, respondió él amargamente. No, Elena habló, su voz firme a pesar de las lágrimas. No estás en esa posición, Pedri, porque tu madre tiene razón. Esto no es sobre que elijas entre nosotras. Esto es sobre que yo necesito crecer y aprender a ser parte de una familia de verdad. ¿Y si no puedes?, preguntó Pedri. ¿Y si esto vuelve a pasar? Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles, dije. Pero démosle una oportunidad real primero. Todos hemos cometido errores aquí. Yo por no hablar cuando debía. Tú por no ver lo que estaba pasando. Y Elena por todo lo demás. Un silencio pesado llenó la sala. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, cada tic-tac como un recordatorio del tiempo perdido, de las palabras no dichas, de las heridas infligidas. Está bien, dijo Pedri finalmente, pero con condiciones. Por supuesto, respondió Elena rápidamente. Primera condición, terapia, dijo Pedri, mirando directamente a su esposa. Terapia individual para ti, terapia de pareja para nosotros, y eventualmente, quizás terapia familiar con mamá si ella está dispuesta. Elena asintió. Lo haré, lo que sea necesario. Segunda condición, continuó Pedri, contribución financiera. Mamá tiene razón, no puedes vivir aquí sin aportar nada. Ya hablamos de eso, dijo Elena. Voy a buscar un trabajo de tiempo completo y contribuiré proporcionalmente a los gastos. Tercera condición. La voz de Pedri se suavizó. Respeto. Respeto real, no solo palabras. Mamá es la razón por la que tenemos este hogar. Es la mujer que me crió sola después de que papá muriera. Y merece ser tratada con dignidad y amor. Lo sé, susurró Elena. Y lo intentaré. Todos los días lo intentaré. Pedri se volvió hacia mí. ¿Y tú, mamá? Tú también necesitas hacer algunos cambios. Eso me sorprendió. ¿Yo? Sí, tú, dijo mi hijo, pero había amor en su voz. Elena tiene razón en algo. A veces eres demasiado presente. A veces necesitamos espacio como pareja. Y sé que lo haces porque nos amas, pero necesitas confiar en que puedo cuidar de mi matrimonio sin tu supervisión constante. Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía razón. Tienes razón, admití. He estado aferrada a ti porque eres todo lo que me queda de tu padre. Pero eres un hombre adulto ahora, no mi niñito. Necesito aprender a soltar. No soltar completamente, Pedri sonrió. Solo dar un paso atrás, seguir siendo mi madre, pero también dejar que Elena sea mi esposa sin sentir que está compitiendo contigo. Puedo hacer eso, prometí. Entonces tenemos un plan, dijo Pedri, poniéndose de pie. Vamos a intentarlo, todos vamos a intentarlo. Pero al primer signo de que esto no está funcionando, al primer insulto, a la primera falta de respeto, vamos a tener que repensar este arreglo. ¿Todos de acuerdo? Elena y yo asentimos al unísono. De acuerdo, dije. De acuerdo, repitió Elena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me permití un momento de esperanza cautelosa. Tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. No sería fácil. El camino hacia la curación nunca lo es. Pero al menos ahora todos estábamos en la misma página. Me acosté en mi pequeña cama, mirando el techo, y pensé en Miguel, mi querido Miguel, que había muerto hace 10 años, dejándome sola con nuestro hijo adolescente. ¿Qué piensas de todo esto?, susurré al aire, como si él pudiera escucharme. ¿Hice lo correcto? El silencio fue mi única respuesta. Pero en ese silencio, sentí algo parecido a la paz. Había defendido mi dignidad sin destruir a mi familia. Había mostrado fuerza sin crueldad.
Había establecido límites sin construir muros. Y por primera vez en meses, me dormí sin ese nudo de ansiedad en mi estómago. Los días que siguieron no fueron perfectos, pero fueron diferentes. Elena comenzó a cumplir sus promesas. Se levantaba temprano para ayudar con el desayuno. Limpiaba sin que nadie se lo pidiera. Hablaba conmigo con un respeto cauteloso, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. El lunes, ella regresó de una entrevista de trabajo con una sonrisa genuina. «Conseguí un puesto en una firma de marketing», anunció. «Es entrada de nivel, pero paga decente y tiene oportunidades de crecimiento». «Eso es maravilloso», dije, y lo decía en serio. «¿Cuándo comienzas?» «La próxima semana», respondió Elena. «Voy a estar fuera de la casa de 9 a 6, así que tendrás más espacio para ti durante el día». «Aprecio eso», dije. «Pero Elena, esto es tu hogar también. No quiero que sientas que tienes que evitarme». «No es eso», dijo ella rápidamente. «Es solo que...» Pedri tenía razón. Todos necesitamos nuestro propio espacio, y además necesito hacer algo con mi vida. Estar todo el día en casa me estaba volviendo... amarga. «La ociosidad es el taller del diablo», cité el viejo refrán. «O en tu caso, el taller de la amargura». Elena rió, un sonido genuino que no había escuchado antes. Mi abuela solía decir lo mismo. El martes, Elena y yo fuimos juntas al mercado. Al principio fue incómodo. Dos mujeres que apenas comenzaban a conocerse de verdad, navegando los pasillos en un silencio tenso. Pero gradualmente comenzamos a hablar. Sobre pequeñas cosas primero. Sobre qué verduras estaban frescas. Sobre recetas que queríamos probar. Y luego, sobre cosas más profundas. «Selena», dijo Elena mientras elegíamos tomates. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Adelante. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo criaste a Pedri sola después de que tu esposo murió? Yo apenas puedo manejar mi propia vida, y tú criaste a un hijo completo». Sonreí, recordando aquellos años difíciles. «No fue fácil», admití. Hubo noches en las que lloré en silencio para que Pedri no me escuchara, días en los que no sabía cómo iba a pagar las cuentas, momentos en los que quería rendirme. «¿Y qué te mantuvo en pie?» «Él», dije simplemente. Pedri era mi razón para seguir adelante. Cada vez que quería rendirme, lo miraba y recordaba que alguien dependía de mí, que si yo me derrumbaba, él también lo haría. «No sé si yo podría hacer eso», dijo Elena en voz baja. «Ser tan fuerte. La fuerza no es algo con lo que naces», le dije. «Es algo que desarrollas enfrentando desafíos. Tú tienes más fuerza de la que crees, Elena. La usaste de manera equivocada, pero está ahí». Ella me miró con ojos brillantes. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé», respondí. «Porque vi cómo te levantaste después de nuestra confrontación. Alguien débil habría huido o se habría hundido en la negación. Pero tú reconociste tu error y estás trabajando para cambiarlo. Eso requiere coraje». El miércoles, Elena sorprendió a todos cocinando la cena. No fue una obra maestra culinaria. El pollo estaba un poco seco y las verduras ligeramente quemadas, pero fue hecho con esfuerzo genuino. «Sé que no es perfecto», dijo nerviosamente mientras servía, pero quería intentarlo. «Está delicioso», dijo Pedri, aunque su expresión sugería que estaba siendo generoso. «Es un buen primer intento», dije honestamente. «La próxima vez te enseñaré el truco para mantener el pollo jugoso». «¿Próxima vez?» Elena se iluminó. «¿Estarías dispuesta a enseñarme más?» «Por supuesto», respondí. «Podemos hacerlo un proyecto juntas. Cada semana, una receta nueva». El jueves, tuvimos nuestra primera sesión de terapia familiar. La terapeuta, una mujer llamada doctora Carmen Rodríguez, era directa pero compasiva. «Entiendo que ha habido tensión significativa en su hogar», dijo después de que cada una de nosotras compartiera nuestra perspectiva. «Lo que me impresiona es que todas están aquí, dispuestas a trabajar en esto. Muchas familias nunca llegan a este punto». «No teníamos opción», murmuré. «Era esto, o desmoronarnos completamente». «Siempre hay una opción», corrigió la doctora Rodríguez. «Ustedes eligieron la curación sobre la ruptura. Eso es significativo». Durante la sesión,
Exploramos las dinámicas familiares, los patrones de comunicación, las expectativas no expresadas. Fue agotador, emocional y a veces doloroso, pero también fue necesario. Elena, dijo la terapeuta, háblame sobre tu necesidad de control. Elena vaciló. Supongo que siempre sentí que si no controlaba todo, todo se desmoronaría, como sucedió en mi familia de origen. ¿Y qué crees que pasaría si soltaras ese control? Que me dejarían, susurró Elena, que no sería suficiente, que Pedri se daría cuenta de que puede hacer algo mejor. Pedri tomó la mano de su esposa. Cariño, yo te elegí, no porque seas perfecta, sino porque te amo, con todos tus defectos y todo. Pero tu madre es tan capaz, dijo Elena. Ella sabe cocinar, manejar dinero, cuidar una casa. Yo no sé hacer nada de eso. Entonces aprenderás, dije suavemente. Nadie nace sabiendo estas cosas, Elena. Yo también tuve que aprender, y cometí muchos errores en el camino. ¿Tú? ¿Errores? Elena parecía sorprendida. Siempre pareces tener todo bajo control. Esa es una fachada, admití. Dentro, muchas veces estoy aterrorizada, pero aprendí a no mostrar ese miedo. Tal vez aprendí demasiado bien. La doctora Rodríguez asintió apreciativamente. Selena, eso es un insight importante. Elena, tú percibiste la fuerza de Selena como una amenaza, pero en realidad esa fuerza es algo que puedes aprender de ella, no competir contra ella. Nunca lo pensé de esa manera, dijo Elena lentamente. Las mujeres de una familia no tienen que ser adversarias, continuó la terapeuta. Pueden ser aliadas, mentoras, amigas, pero eso requiere vulnerabilidad de ambos lados. Salimos de esa sesión exhaustas, pero con una nueva comprensión. El camino sería largo, pero al menos ahora teníamos un mapa. El viernes por la noche, decidí sorprender a Pedri y Elena con una cena especial. Había notado la tensión en sus rostros durante toda la semana, el peso de todas estas conversaciones difíciles. Necesitaban un momento de ligereza. Preparé la paella de mi abuela, la receta completa con todos los ingredientes auténticos que normalmente guardaba para ocasiones especiales. Puse la mesa con el mantel de encaje que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Encendí velas. Cuando Pedri y Elena llegaron a casa, encontraron la mesa puesta como para una celebración. ¿Qué es esto?, preguntó Pedri sorprendido. Es viernes, dije simplemente, y hemos tenido una semana difícil. Pensé que merecíamos celebrar que seguimos intentándolo. Elena se acercó a la mesa, tocando suavemente el mantel. Esto es hermoso, susurró. Fue un regalo de Miguel, expliqué. Normalmente lo guardo, pero pensé que era hora de usarlo de nuevo, de recordar que la vida es para vivirla, no solo para sobrevivirla. Cenamos juntos esa noche, y por primera vez en meses fue genuinamente agradable. Reímos, compartimos historias. Pedri habló sobre su trabajo, Elena sobre sus nervios por su nuevo empleo, y yo sobre mis días en el banco y las personalidades excéntricas con las que había trabajado. Había este hombre, conté, el señor Ramírez, que venía todos los viernes a depositar exactamente 47 euros. No 45, no 50, siempre 47. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era el número de años que había estado casado y cada semana ahorraba 1 euro por cada año. Eso es adorable, dijo Elena sonriendo. Lo era hasta que descubrí que su esposa estaba ahorrando secretamente 48 euros por semana en un banco diferente. Añadí, y todos nos reímos. En ese momento, con las velas parpadeando y la risa llenando la habitación, vi un destello de lo que podríamos ser. No perfecto, nunca perfecto, pero funcional. Una familia real con todos sus defectos y bellezas. Después de la cena, estaba lavando los platos cuando Elena apareció a mi lado con una toalla. «Déjame ayudarte», dijo. Trabajamos en silencio por un momento, yo lavando y ella secando. «Selena», dijo finalmente, «gracias». ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, con esta familia. Habría sido más fácil echarnos y seguir con tu vida. «Esta es mi vida», respondí. «Ustedes son mi vida.
y las cosas fáciles rara vez valen la pena. Elena asintió, secando un plato con cuidado extra. Hay algo que necesito decirte, algo que no he compartido con nadie, ni siquiera con Pedri. Me detuve, esperando. Estuve embarazada, susurró. Hace 4 meses. Lo perdí en la 6ª semana. Mi corazón se encogió. Oh, Elena, no se lo dije a nadie porque tenía miedo de que significara que era defectuosa, que no podía hacer ni siquiera esto correctamente. Y creo que parte de mi comportamiento, mi necesidad de controlar todo, vino de sentirme tan fuera de control con mi propio cuerpo. Dejé el plato que estaba lavando y me volteé hacia ella. Elena, lo siento mucho. Eso debe haber sido devastador. Lo fue. Las lágrimas comenzaron a caer. Y no sabía cómo procesarlo. Así que lo convertí en ira, en resentimiento, y lo dirigí hacia la persona más fácil, tú. La abracé entonces, esta mujer que había sido mi tormento y ahora mi responsabilidad. Su cuerpo se tensó por un momento, luego se relajó y lloró en mi hombro como una niña. No eres defectuosa, le dije suavemente. Los abortos espontáneos suceden. No son tu culpa y no determinan tu valor como mujer o como esposa. Pero quiero darle un hijo a Pedri, sollozó. Y tengo miedo de no poder. ¿Has hablado con un médico? Tengo cita la próxima semana, pero tengo tanto miedo de lo que dirán. ¿Quieres que vaya contigo? Ofrecí. Elena se apartó, mirándome con ojos enrojecidos. ¿Harías eso? Por supuesto, respondí. Si quieres mi apoyo, lo tienes. Y Elena, deberías decirle a Pedri. Él te ama. Querrá estar ahí para ti. Tengo miedo de decepcionarlo. Él estará decepcionado de que no se lo dijiste antes, dije honestamente. Pero no de ti. Nunca de ti. Esa noche, sentada en mi cama, reflexioné sobre lo que Elena había compartido. Tantas capas, tanto dolor oculto debajo de la crueldad. No excusaba su comportamiento, pero lo explicaba. Y ahora, con esta nueva comprensión, tal vez podríamos realmente avanzar. Me dormí con una oración en mis labios, pidiendo sabiduría, paciencia y la fuerza para guiar a esta familia fracturada hacia la curación. El sábado amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima reflejara el estado emocional de nuestra casa. Me levanté temprano, como siempre, y encontré a Elena ya despierta en la cocina, mirando por la ventana con una taza de café entre sus manos. «No pudiste dormir», observé. No era una pregunta. Elena sacudió la cabeza. «Sigo pensando en lo que hablamos anoche, sobre decirle a Pedri sobre el embarazo». Y me serví mi propio café y me senté frente a ella. «Tengo miedo», admitió. «Toda nuestra relación se ha sentido tan frágil últimamente. ¿Y si esto es lo que la rompe?» «Elena», dije firmemente, «los secretos son como termitas. Comen la base de una relación desde adentro hasta que todo se derrumba. Si hay algo que he aprendido en mis 63 años, es que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Pero él estará tan herido de que no se lo dije. Sí, lo estará. Asentí. Y tendrás que aceptar esa consecuencia. Pero Pedri es un hombre bueno. Es mi hijo. Así que puede que esté sesgada, pero confío en su capacidad de perdonar cuando alguien es genuinamente honesto con él». Elena suspiró profundamente. «¿Crees que deberíamos intentar tener otro bebé? ¿Qué dice tu corazón?» «Que sí». Desesperadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero mi cabeza me dice que soy egoísta, que deberíamos arreglar nuestro matrimonio primero antes de traer un niño al mundo». «Tu cabeza es sabia», dije. «Un bebé no arregla un matrimonio roto, solo añade más estrés y más oportunidades de fracaso. Pero si ustedes dos pueden reconstruir su relación, si pueden aprender a comunicarse y apoyarse mutuamente, entonces, sí, un bebé sería una bendición». «¿Cómo supiste que estabas lista para tener a Pedri?» Sonreí ante el recuerdo. «Nunca estás realmente lista», admití. «Miguel y yo
Estábamos casados solo un año cuando me embaracé. Estábamos aterrorizados. No teníamos dinero. Vivíamos en un apartamento pequeño. Apenas podíamos mantenernos a nosotros mismos. Pero cuando nació Pedri y lo tuve en mis brazos por primera vez, todo lo demás dejó de importar. ¿Y si lo pierdo de nuevo?, susurró Elena. ¿Y si mi cuerpo simplemente no puede llevar un embarazo a término? Entonces lidiarás con eso cuando llegue el momento, respondí. Pero no puedes vivir tu vida aterrorizada de lo que podría pasar. Confía en los médicos, confía en tu cuerpo y sobre todo, confía en que no importa lo que pase, no estarás sola. Elena me miró con una intensidad que era casi incómoda. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo, después de todo lo que te hice? Porque odiar requiere demasiada energía, dije simplemente. Y porque veo en ti algo que reconozco. Una mujer asustada que solo quiere sentirse segura. Elegiste el camino equivocado para conseguirlo, pero el deseo en sí mismo es comprensible. No me lo merezco, dijo Elena. Probablemente no, acordé, y vi el shock en su rostro ante mi honestidad brutal. Pero la gracia no es algo que se merezca, Elena. Es algo que se da libremente, o no es gracia en absoluto. Pedri entró a la cocina en ese momento, despeinado y todavía en pijama. ¿Por qué están ustedes dos despiertas tan temprano un sábado? Elena y yo intercambiamos miradas. Ella asintió ligeramente. Pedri, dijo Elena, su voz temblando. Necesito decirte algo, algo que debería haberte dicho hace meses. Me levanté para irme, darles privacidad, pero Elena agarró mi mano. Quédate, suplicó. Por favor. Así que me quedé, testigo silencioso, mientras Elena finalmente le decía a su esposo sobre el embarazo perdido, sobre el dolor que había estado cargando sola, sobre el miedo que había estado moldeando su comportamiento. Pedri escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: shock, dolor, confusión y finalmente, algo parecido a la comprensión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó cuando Elena terminó, su voz quebrada. Porque tenía miedo, sollozó Elena. Miedo de que pensaras que era débil, miedo de que me amaras menos, miedo de todo. Pedri se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose frente a su esposa. Elena, mírame, ordenó suavemente. Te amo en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en el dolor. ¿Cómo pudiste pensar que algo así cambiaría eso? Porque soy estúpida, lloró Elena. Porque siempre he pensado que el amor es condicional, que si no soy perfecta, me dejarán. Nada de lo que hagas o no hagas cambiará mi amor por ti, dijo Pedri, tomando su rostro entre sus manos. Pero Elena, tienes que confiar en mí, tienes que dejarme estar ahí para ti. No puedo apoyarte si no sé lo que estás pasando. Los observé desde mi lugar en la mesa, sintiendo mi propio corazón rompiéndose y sanando simultáneamente. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que mi hijo y su esposa finalmente se encontraban de verdad. Lo siento, susurró Elena. Lo siento mucho. Lo sé, respondió Pedri. Y vamos a superarlo, juntos. Iremos a ese médico. Averiguaremos qué pasó. Y si decidimos intentar de nuevo, lo haremos de la manera correcta, sin secretos, sin miedos ocultos. Me escabullí silenciosamente de la cocina, dejándolos en su burbuja de intimidad. Algunos momentos eran demasiado sagrados para testigos, incluso para madres bien intencionadas. Pasé el resto de la mañana en mi habitación, organizando viejas fotos de Miguel y Pedri. Había estado evitando esta tarea durante años, temiendo el dolor que traería. Pero ahora, con toda esta conversación sobre secretos y sanación, sentí que era hora. Encontré una foto de Miguel sosteniendo a Pedri recién nacido, su cara radiante de orgullo y terror a partes iguales. Me reí en voz alta al recordar ese día. Estabas tan asustado, susurré a la foto. Pensabas que lo ibas a romper si lo cargabas muy fuerte. Miguel había sido el hombre más gentil que conocí, pero también el más inseguro. Constantemente dudaba de sí mismo, de sus decisiones,
de su valor como esposo y padre. Y yo pasé años asegurándole que era suficiente, que lo estaba haciendo bien, que nuestra familia era perfecta tal como era, hasta que el cáncer se lo llevó. Rápido, brutal, sin piedad. En 6 meses pasamos de «es solo un bulto» a «no hay nada más que podamos hacer». Y de repente, estaba sola con un niño de 13 años que acababa de perder a su héroe. Esos años habían sido los más oscuros de mi vida, pero también me habían fortalecido de maneras que nunca imaginé. Me enseñaron que era más fuerte de lo que creía, que podía sobrevivir incluso cuando no quería, que el amor, una vez dado, nunca realmente muere. Un golpe suave en mi puerta me sacó de mis recuerdos. «¿Mamá?» La voz de Pedri. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto, hijo». Entró y se sentó en el borde de mi cama, notando las fotos esparcidas a mi alrededor. «¿Qué estás haciendo?» «Recordando», dije simplemente. «Tu padre solía decir que los recuerdos son lo único que nadie te puede quitar». Pedri tomó la foto de Miguel con él de bebé. «Lo extraño», dijo en voz baja. «Todavía, después de todos estos años». «Yo también», admití. «Todos los días». Permanecimos en silencio por un momento, compartiendo nuestro dolor como solo aquellos que han perdido al mismo ser amado pueden hacer. «Mamá», dijo Pedri finalmente. «Gracias». «¿Por qué?» «Por quedarte. Por lo de esta mañana con Elena. Por todo. Sé que no ha sido fácil vivir con nosotros». «Nada que vale la pena es fácil», repetí mi mantra familiar. «Y ustedes dos valen la pena». «Elena y yo hablamos después de que te fuiste», continuó Pedri, «sobre muchas cosas. Y ella tiene razón en algo. Hemos estado viviendo en tu casa como si fuera nuestra, sin realmente considerarte a ti». «Pedri». «No, déjame terminar», me interrumpió. «Necesito decir esto. Mamá, tú sacrificaste tanto por mí. Toda tu vida adulta ha sido sobre asegurarte de que yo estuviera bien. Y cuando me casé, simplemente asumí que todo continuaría igual, que tú estarías ahí, silenciosa y solidaria, sin importar qué. Eso es lo que hacen las madres», dije. «No», negó con la cabeza. «Eso es lo que hacen las mártires, y tú no deberías tener que ser una mártir en tu propia casa». «¿A dónde quieres llegar con esto?» Pedri respiró profundo. «Elena y yo hemos estado hablando sobre mudarnos. No inmediatamente, pero eventualmente. Una vez que su trabajo se estabilice y podamos ahorrar un poco. Creemos que sería saludable para todos tener nuestro propio espacio». Sentí una mezcla extraña de alivio y pérdida. ¿Es eso lo que quieren? ¿De verdad? «Es lo que necesitamos», corrigió Pedri. «Elena y yo necesitamos aprender a ser una pareja, sin la red de seguridad de tenerte siempre ahí. Y tú, mamá, necesitas vivir tu vida sin tener que preocuparte constantemente por nosotros». «Siempre me preocuparé por ti», dije. «Eso no cambia solo porque no vivas aquí». «Lo sé», sonrió. «Pero será diferente. Mejor, creo. Para todos nosotros». Asentí lentamente, dejando que la idea se asentara. «Tienes razón. Probablemente es lo mejor. ¿No estás enojada?» «¿Enojada?» Me reí. «Pedri, esto es lo que se supone que debe pasar. Los hijos crecen y hacen sus propias vidas. No estoy enojada. Estoy orgullosa de que tengas la madurez para ver lo que necesitan». Pedri me abrazó entonces, fuerte y largo. «Te amo, mamá, y lo siento. Por todo». Las semanas siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Elena comenzó su nuevo trabajo y llegaba a casa cada noche con historias sobre sus colegas, sus proyectos, su creciente confianza. Pedri la apoyaba incondicionalmente y yo podía ver su matrimonio fortaleciéndose día a día. La cita médica de Elena reveló que no había nada físicamente mal con ella. El aborto espontáneo había sido una de esas tragedias aleatorias que a veces suceden. El médico les dio luz verde para intentar de nuevo cuando se sintieran listos,
pero también les recomendó esperar hasta que estuvieran en un lugar más estable emocionalmente. «Creo que deberíamos esperar hasta después de mudarnos», dijo Elena durante una de nuestras cenas familiares. «Quiero que nuestro bebé venga a un hogar estable, no a todo este caos». «Eso suena muy sabio», acordé. «Y mientras tanto, podemos preparar todo lo que necesitarán. Puedo enseñarte a tejer. Podemos hacer una manta para el bebé juntas». Los ojos de Elena se iluminaron. «No hay nada que perdonar», susurré contra su hombro. «Solo amor, siempre solo amor». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿De verdad harías eso?» «Por supuesto», sonreí. «Las abuelas tienen que saber estas cosas, ¿no?» Fue la primera vez que me referí a mí misma como futura abuela, y el impacto de esas palabras llenó la habitación con una calidez palpable. «Vas a ser una abuela increíble», dijo Elena suavemente. «Y yo voy a intentar ser una buena madre. No como la mía fue conmigo. Serás mejor», le aseguré, «porque ya estás consciente de los errores que no quieres repetir. Eso te pone años luz adelante de donde muchos padres comienzan». En octubre, Pedri y Elena encontraron un pequeño apartamento a solo 20 minutos de mi casa. Era modesto, un segundo piso sin ascensor, pero tenía buena luz y un balcón pequeño perfecto para plantas. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Pedri mientras me mostraba el lugar por primera vez. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando cómo lo decorarían, cómo construirían su vida aquí. «Creo que es perfecto», dije honestamente. «Es el tamaño justo para ustedes dos, con espacio para crecer cuando llegue el bebé». Elena estaba midiendo las ventanas para cortinas, pero se detuvo al escuchar mis palabras. «Cuando llegue el bebé», repitió. «No sí, sino cuándo». «¿Cuándo?», confirmé. «Tengo fe en que sucederá, cuando sea el momento correcto». Se mudaron a principios de noviembre. Fue agridulce empacar sus pertenencias, ver la casa vaciarse de su presencia. La habitación de Pedri volvió a ser solo una habitación, no el cuarto de mi hijo. La sala se sintió más grande, más silenciosa. La noche después de que se fueron, me senté sola en la mesa del comedor, mirando las 3 sillas vacías. Por primera vez en años, era solo yo, solo Selena, sin el rol de madre presente en cada momento, sin la responsabilidad de otra persona pesando sobre mis hombros. Y en lugar de sentirme triste, me sentí libre, ligera, como si me hubieran quitado un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía vivir sin él. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, y brindé al aire. «Por los nuevos comienzos», dije en voz alta, «para ellos y para mí». Los primeros días fueron de ajuste. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me encontraba cocinando para 3 personas por hábito, luego teniendo que refrigerar las sobras. Me levantaba esperando escuchar los sonidos de Pedri y Elena preparándose para el trabajo, pero gradualmente encontré un ritmo nuevo. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a tomar clases de yoga para personas mayores. Volví a conectarme con viejas amigas que había descuidado durante los años difíciles. Una tarde, estaba tomando café con mi amiga Rosa, a quien no había visto en más de un año. «Te ves diferente», observó Rosa, estudiándome. «Más ligera o algo así». «Me siento diferente», admití, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. «¿Cómo están las cosas con tu nuera? ¿Cómo se llama? ¿Elena?» Le conté toda la historia entonces, desde la confrontación hasta la reconciliación, desde el secreto del embarazo hasta la mudanza. Rosa escuchó con una expresión de asombro creciente. «Selena Álvarez», dijo cuando terminé. «Siempre supiste que eras fuerte, pero esto es otra cosa». «No fue fuerza», corregí. «Fue simplemente supervivencia y amor. Mucho amor complicado y desordenado». «¿Y ahora? ¿Son amigas tú y Elena?», consideré la pregunta cuidadosamente. No sé si amigas es la palabra correcta, pero hay respeto ahí, entendimiento, y creo que con el tiempo podría convertirse en algo más profundo. «Te mereces eso»,
dijo Rosa calurosamente. Te mereces paz después de todos estos años. Pedri y Elena venían a cenar cada domingo. Se había convertido en nuestra nueva tradición. Elena traía el postre, Pedri traía vino, y yo cocinaba el plato principal. Durante una de estas cenas, noté que Elena lucía particularmente radiante. ¿Pasa algo?, pregunté, sin poder evitar mi curiosidad. Elena y Pedri intercambiaron miradas. Luego ella asintió. En realidad, sí, dijo Elena, una sonrisa nerviosa en su rostro. Estoy embarazada, de 6 semanas. El tiempo pareció detenerse. Miré a mi hijo. Vi la alegría mezclada con temor cauteloso en sus ojos. Miré a Elena. Vi esperanza y vulnerabilidad en igual medida. Oh, fue todo lo que pude decir al principio, las emociones ahogándome. Oh, eso es maravilloso. Tenemos miedo, admitió Elena, después de la última vez, pero el médico dice que todo se ve bien hasta ahora. Y lo estará, dije firmemente, levantándome para abrazarla. Todo estará bien. Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque esta vez todo es diferente, expliqué. Esta vez ustedes están en un buen lugar. Esta vez tienen apoyo. Esta vez no estás cargando el peso sola. Selena, dijo Elena, usando mi nombre en lugar de mamá o suegra, que todavía se sentía demasiado formal entre nosotras. ¿Estarías dispuesta a ser mi persona de apoyo? Ya sabes, en el parto si todo sale bien. Además de Pedri, por supuesto. Me quedé sin palabras por un momento. Era un honor enorme, una señal de confianza que nunca había esperado. Sería mi mayor honor, dije, mi voz quebrándose. Gracias por pedírmelo. Los siguientes meses fueron un torbellino. Acompañé a Elena a cada cita prenatal. Juntas pintamos el cuarto del bebé en su apartamento en un amarillo suave y neutro. Tejí la manta que había prometido. Cada puntada una oración por este bebé por venir. Elena tuvo náuseas matutinas terribles durante el primer trimestre. Muchas mañanas, Pedri me llamaba, desesperado, preguntando qué podía hacer. Le enseñé todos los trucos que había aprendido durante mi propio embarazo: jengibre, galletas saladas, comidas pequeñas y frecuentes. No sé cómo lo hiciste, me dijo Elena una tarde mientras descansaba en su sofá con una compresa fría en la frente. Pasar por esto sola después de que Miguel murió. Miguel murió cuando Pedri tenía 13. Corregí suavemente. No estaba embarazada cuando él falleció. Ya lo sé, dijo Elena. Pero criaste a Pedri sola. Eso no puede haber sido más fácil que el embarazo. Cada desafío tiene sus propias dificultades, respondí. No creo que podamos compararlos realmente, pero sobrevives porque no tienes otra opción, porque hay una vida dependiendo de ti. Encuentra fuerzas que no sabías que tenías. Tengo tanto miedo, confesó Elena. ¿Y si soy una mala madre? ¿Y si cometo los mismos errores que mi madre cometió conmigo? Me senté junto a ella, tomando su mano. El hecho de que tengas miedo es una buena señal, le dije. Significa que te importa. Las malas madres no se preocupan por ser malas madres. ¿Pero qué sí? Elena, escúchame, la interrumpí. Vas a cometer errores. Todos los padres los cometen. Vas a tener días en los que gritarás cuando no querías gritar. Días en los que estarás tan agotada que querrás huir. Días en los que te preguntarás si elegiste el camino correcto. Eso no ayuda, dijo Elena débilmente. Pero también tendrás días, continué, en los que tu bebé te sonreirá y sentirás que tu corazón podría explotar de amor. Días en los que escucharás su primera palabra, verás sus primeros pasos y sabrás que cada momento difícil valió la pena. Y en esos días difíciles no estarás sola. Nos tendrás a Pedri y a mí. Y más importante aún, te tendrás a ti misma, más fuerte de lo que crees. Elena comenzó a llorar, esas lágrimas hormonales del embarazo que vienen sin previo aviso. ¿Puedo decirte algo?, sollozó. Cualquier cosa. Desearía que fueras mi madre, mi verdadera madre. En lugar de la mujer que me dio a luz, mi propio corazón se partió y se llenó simultáneamente. Elena, dije suavemente, no puedo reemplazar a tu madre, nadie puede,
pero puedo ser algo diferente. Puedo ser tu familia elegida. Y a veces, eso es incluso más fuerte que la sangre. Nos abrazamos entonces, dos mujeres que habían comenzado como enemigas y se habían convertido en algo mucho más complicado y hermoso. No éramos madre e hija. No éramos exactamente amigas. Éramos algo único, forjado en el fuego del conflicto y templado con perdón. El segundo trimestre trajo alivio de las náuseas, pero nuevos desafíos. Elena desarrolló ciática y luchaba para dormir. Su humor era volátil, saltando de euforia a lágrimas en cuestión de minutos. Pedri me llamaba frecuentemente, exhausto y confundido. «Mamá, no sé qué hacer», me decía. «Nada de lo que hago está bien. Si le traigo helado, es el sabor equivocado. Si le masajeo los pies, lo estoy haciendo muy fuerte. No puedo ganar. Bienvenido a vivir con una mujer embarazada». Me reí. «No lo tomes personal, hijo. Las hormonas la están volviendo loca. Solo sé paciente y recuerda que esto es temporal». «¿Cómo fuiste tú durante el embarazo?», preguntó Pedri. «¿Papá tuvo que lidiar con esto?». «Tu padre tuvo que lidiar con cosas mucho peores», admití. «Una vez lloré durante 2 horas porque la panadería se había quedado sin mi pan favorito. Otra vez lo hice dormir en el sofá durante 1 semana porque su respiración me molestaba». «¿En serio?». Pedri sonaba aliviado. «Entonces Elena es normal. Completamente normal. Y Pedri, aquí está el secreto. No trates de arreglarlo. Solo escucha. Di cosas como, eso suena difícil, y lo siento que estés pasando por esto. No ofrezcas soluciones a menos que ella las pida específicamente». «¿Eso funciona?». «El 90% del tiempo», confirmé. «El otro 10% solo abraza y espera a que pase la tormenta». En Navidad, Elena estaba de 5 meses y finalmente mostraba. Organizamos una pequeña cena en mi casa, solo nosotros 3 y Rosa, quien se había vuelto una especie de tía honoraria en este drama familiar. «Un brindis», propuso Rosa, levantando su copa, «por esta familia extraordinaria que se ha reconstruido a sí misma. Por Selena, que enseñó a todos sobre dignidad y gracia. Por Pedri, que aprendió a ser esposo y pronto será padre. Y por Elena, que tuvo el coraje de cambiar. Y por ti, Rosa», añadí. «Por ser la testigo de todo esto y no juzgarnos demasiado duramente». Reímos y comimos, y por un momento, todo fue perfecto. No de la manera fácil y superficial que había imaginado cuando Pedri anunció su compromiso, sino de una manera más profunda, más real, perfecta en su imperfección. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Elena vino a ayudarme, como se había vuelto su costumbre. «Selena», dijo mientras secaba un plato, «he estado pensando en nombres para el bebé». «¿Ah, sí? ¿Y qué has pensado?». «Si es niña, quiero llamarla Carmen, por la terapeuta que nos ayudó». «Es un nombre hermoso», asentí. «¿Y si es niño?», vaciló. «Pedri y yo hemos estado hablando. Queremos llamarlo Miguel, por tu esposo. Si estás de acuerdo, por supuesto». Dejé caer el plato que estaba lavando de vuelta en el agua jabonosa, mis manos temblando. «¿Miguel?», susurré. «Solo si tú estás cómoda con eso», se apresuró a decir Elena. «Sabemos que es un nombre importante para ti, pero Pedri quiere honrar a su padre, y yo quiero honrar al hombre que crió a un hijo tan maravilloso». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Sería el mayor honor», logré decir. «Miguel estaría tan orgulloso de todos ustedes». Elena me abrazó entonces, su barriga redonda presionando contra mí, símbolo tangible de la vida continuando, del legado siendo transmitido. «Gracias», susurró. «Por todo. Por no rendirte con nosotros. Por enseñarme lo que significa ser familia». «Gracias a ti», respondí. «Por darme la oportunidad de ser abuela. Por traer nueva vida a esta familia que ha visto tanta pérdida». Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había pasado desde aquella mañana fatídica, cuando Elena me pidió que lavara sus pies.
cómo un momento de humillación se había convertido en el catalizador para la transformación. A veces pensé, necesitamos ser quebrados antes de poder ser rehechos más fuertes. A veces, el conflicto es necesario para llegar a la verdadera paz. Y a veces, las personas que parecen ser nuestros enemigos son en realidad maestros disfrazados, aquí para enseñarnos lecciones que necesitábamos aprender.